Fíjate, no sé si sabes este dato, los niños pasan tantas horas de pantalla como las que ocupa un curso escolar en un año. Y los adolescentes, o sea, entre 14 y 18, pasan 3 veces más. Y claro, eso evidentemente nos está llevando a la autodestrucción. ¿Cuál es la herramienta para mí que puede combatir esto? ¿Y todas las pantallas, Javier, son iguales? ¿Una tablet, un móvil, una televisión? Marca más fraccionamiento del sueño las horas de televisión que las horas de tablet o de móvil. Si duermo menos horas, si las duermo mal, las duermo fraccionadas, mi sistema cardiovascular sufre. Ya dormiré cuando me muera. Las personas que duermen menos de 6 horas tienen 3 veces más de riesgo de tener obesidad. Dormir es un pilar básico de nuestra salud. Para nuestro sistema inmunitario, para nuestro sistema cardiovascular, para nuestro estado de ánimo, es imprescindible. Doctor, ¿existe una epidemia de mal descanso? Existe cada vez peor sueño. Hoy mismo se publica un estudio que da unos datos que son demoledores. La siesta no es algo social, la siesta no es algo mediterráneo, no es algo latino, la siesta es algo biológico de nuestra especie. Bienvenidos a todos al episodio 34 de Mejor que Ayer. Hoy nos acompaña el doctor Javier Álvarez. Javier es neurofisiólogo clínico, experto en medicina del sueño y director de la unidad médica del sueño de la clínica Tecnon. Tiene más de 20 años de experiencia clínica y pues ayuda cada día a cientos de personas a optimizar su descanso, que como sabéis pues, es un elemento clave del estilo de vida. También es autor de La ciencia del buen dormir, libro donde cuenta pues, todos los secretos sobre optimizar nuestro descanso, muchos de los cuales vamos a contar en la charla de hoy. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Borja. Pues muy contento de estar aquí contigo. Nosotros sí que estamos contentos de tenerte en un tema que pues, preocupa al 100% de la población porque el 100% de la población duerme, ¿no? Doctor, ¿existe una epidemia de mal descanso? Existe cada vez peor sueño. El término epidemia podemos ponerlo o no ponerlo, pero sin ningún tipo de duda cada vez la población duerme peor. Ahora, hoy mismo se publica un estudio por la Fundación Mafre, refrendado por la Sociedad Española de Sueño y de Neurología, que da unos datos en población joven, bien es cierto, ¿no? Entre los 18 y los 34 años, que son demoledores. Dicen que el 80% de la población tiene algún síntoma de insomnio, que el 33% de ese grupo de estudio, no es una muestra muy amplia, son 3.400 personas, pero bueno, no está mal, ¿no? Que un 33% duerme menos de 7 horas, poniendo como límite inferior, porque es que muchos de los que duermen menos de esas 7 pueden estar necesitando 8 o 9. Claro. Y unos datos que ya hablaremos después, si quieres, sobre uso de pantallas y malos hábitos que perjudican muchísimo el sueño. Fíjate que en los últimos años, conforme han ido aumentando el uso de dispositivos digitales y de pantallas, han ido disminuyendo de forma a nivel mundial, las horas que la gente duerme. Por lo tanto, claro, la privación de sueño sí que podríamos decir que es una epidemia. Es decir, hay una relación indirectamente proporcional entre pantallas y sueño. Totalmente. Y el 80% de esa muestra tenía algún síntoma de insomnio, es decir, prácticamente 8 de cada 10. Sí, un número muy alto, además, teniendo en cuenta que es un grupo de edad que no son por los que fisiológicamente o por la presencia de otras patologías dolorosas, claro, o demás son los que más prevalentes deberían tener el insomnio, ¿no? Son gente joven, ¿no? Y fíjate, claro, el alto porcentaje que están durmiendo mal con las consecuencias que tiene. Pues vamos a analizar el porqué de ese insomnio, pero antes quiero una curiosidad, quiero preguntarte sobre por qué duerme el ser humano, por qué todos tenemos que dormir. Pues fíjate que está bien que nos lo preguntemos, ¿no? Porque hasta hace muy poco, y muy poco es 50 años, y como médico, en fin, imagínate la cantidad de cosas que sabíamos ya de otras especialidades en 50 años, pero hasta hace 50 años prácticamente la medicina pensaba que dormir era un periodo en el que no pasaba absolutamente nada. De hecho, aún puedes oír por ahí a alguien decir que las funciones del sueño son desconocidas. Evidentemente no, son fundamentales. Dormir es un pilar básico de nuestra salud. Es básico para nuestro sistema inmunitario, para nuestro sistema cardiovascular, para nuestro estado de ánimo, para la memoria, para nuestro desarrollo en el trabajo, nuestras funciones cognitivas. Es imprescindible. Mientras dormimos, limpiamos todo lo que rompemos y acumulamos durante el día. ¿Sabes? Durante el día que estamos continuamente produciendo productos de desecho, radicales libres, proteína beta-amiloide y otras muchas, ¿no? Que se van acumulando en nuestro cuerpo, que se van acumulando en nuestro cerebro, y si no dejamos al sueño hacer su función,
no vamos a dormir, no vamos a limpiar todo eso. Es como si dijésemos, vamos a un festival de música, Borja, ¿vale? Vamos a un festival de música, todo está, llegamos el primer día, los dos están contentos, vamos a vernos a nuestros grupos favoritos y aquí está todo limpio, impoluto, las barras, tal, tú te puedes ir a pedir una caña, una cerveza, un agua, lo que tú quieras, todo limpio, los camareros frescos, los grupos, tal. Y aquello como acaba después de los 7, 8 horas de conciertos. Es un desastre, ¿verdad? ¿Te imaginas entrar al festival de música al día siguiente exactamente como se ha quedado? No podríamos... No podríamos hacer absolutamente nada. Pues eso es lo que nos pasa si no dormimos. Si no dormimos, cuando al día siguiente intentamos que nuestro cuerpo funcione, nos encontramos con todos los residuos y con toda la basura que es lógico que se acumula de nuestro funcionamiento diurno. Es decir, la célula trabaja durante el día y genera por ese trabajo productos de desecho que hay que limpiar. Y el cuerpo las limpia cuando dormimos, ¿no? Cuando dormimos, y nuestro sistema inmunitario actúa fundamentalmente, le dejamos que haga sus funciones de defensa, que haga sus funciones antiinflamatorias, que haga sus funciones de detectar las mutaciones malignas, pues sucede fundamentalmente mientras dormimos. Y luego la importancia del sueño en los niños y en los adolescentes, en el desarrollo cerebral. Es la consecuencia de la privación de sueño. Fíjate, Borja, existen, según la OMS, cerca de 80 y tantos trastornos del sueño. Insomnio, la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, las parasomnias, bueno, y muy prevalentes algunas de ellas, ¿no? Como hemos dicho, hablábamos de síntomas de insomnio, el trastorno de insomnio crónico, que es ya con todos los síntomas y más de 3 meses y más de 3 días a la semana, es solamente por suerte un 15%, ¿no? Pero existen 80 y tantos trastornos del sueño. Sin embargo, el principal problema que tenemos de sueño es que la gente duerme menos horas de las que necesita, aunque no tenga ninguna enfermedad del sueño, y duerme menos horas de las que necesita por conforme tenemos montada nuestra sociedad. Claro, es probablemente una causa ambiental, es decir, la genética del ser humano no ha cambiado de hace 50 años ahora, ¿no? Absolutamente. Y ahora entraremos en las causas ambientales. Y Javier, ¿cuál es la arquitectura normal del sueño saludable? ¿Qué fases tiene el sueño? Bueno, esto está bien que hablemos de las fases porque aquí hay algunos falsos mitos que está bien que desmintamos, ¿no? El sueño se divide fundamentalmente en sueño no REM y sueño REM. El sueño REM viene del inglés Rapid Eye Movement, que es movimientos rápidos de ojos, porque en esa fase del sueño, si tú levantas el párpado de una persona que está durmiendo, verás que hay continuos movimientos, ¿no? Aparte de relajación muscular. ¿Por qué esos movimientos de ojos? Porque estás visualizando lo que estás soñando. En la fase REM, sobre todo, se producen los ensueños. Parece que el 90 y tantos % de los ensueños, de nuestros sueños, se producen en esta fase REM. Y luego tenemos el sueño, y la fase REM sobre todo sirve para darnos un equilibrio emocional, para ir acoplando un poquito las experiencias del día a día, introducirlos en nuestra corteza y darle y sincronizarlas con nuestras vivencias anteriores para que tenga sentido, ¿no? Una especie de pegamento emocional que ocurre al final de ese ciclo, ¿no? De sueño. Totalmente. Y más o menos es un 20 o un 25% de nuestro sueño. Y luego tenemos el sueño no REM, que se divide en fase 1, sueño ligero. Borja, que te estás durmiendo. ¿Qué vas? Si yo estoy despierto. Sí. La fase 2, la fase 1 no debería ser más de un 5%, o sea, duerme vela, ¿no? La fase 2 del sueño, que es la mayoría de nuestro sueño, que es más o menos en torno a un 50-60%, donde hay unos grafoelementos, una actividad eléctrica cerebral muy bonita, que son los usos del sueño y los complejos K, que parece que los usos del sueño es el momento en el que se produce la transferencia de información de nuestro hipotálamo, que es como nuestro USB de memoria, a nuestra corteza cerebral. Me parece que en ese momento es cuando nos encontramos un uso del sueño, ¿no? Es muy importante para la memoria esta fase 2. Y luego la fase 3, o sueño de ondas lentas, que si tú la ves en un electroencefalograma, vas a ver unas ondas delta, que son muy parecidas a las que una persona que está en coma. Ondas cerebrales muy lentas. Y esta fase 3 de sueño profundo, cuando decimos, ¿qué me dicen los dispositivos? ¿Cuánto sueño profundo? Es esa fase 3, ¿no? Sirve sobre todo para limpiar, lo que decíamos antes, para reparar. Las neuronas se hacen más pequeñitas y el sistema linfático que las rodea, el líquido cefalorraquídeo, pasa alrededor y limpia todos los productos de desecho que se han acumulado. Por lo tanto, para reparar, regenerar factores de crecimiento es fundamental tener ese sueño profundo y fase 3. ¿Y cómo se combinan? En la fase 3 hay una cosa muy bonita también, porque son esas ondas tan lentas, porque hay una sincronía, un baile neuronal que no se produce en ningún otro momento del día ni de la noche. Zonas cerebrales totalmente distales que no suelen estar conectadas, en ese momento están sincronizadas y eso es lo que nos da esa actividad lenta, es algo realmente bonito a nivel de electroencefalografía, ¿no? Pues esas fases de sueño no REM y sueño REM, 1, 2, 3,
y REM es lo que conforma un ciclo del sueño. Un poquito de fase 1, un poquito de fase 2, un poco más, sueño profundo, fase 3 y REM. Y eso es un ciclo del sueño. Y se va repitiendo a lo largo de la noche, 1, 2, 3. Normalmente tenemos 4 o 5 ciclos del sueño y eso es lo que nos da un sueño reparador y que al día siguiente nos encontremos bien. No solo es importante, como la gente cree, sueño profundo, sueño REM, sino que eso se vaya produciendo correctamente. Te decía que íbamos a desmentir un mito que me importa mucho porque está muy extendido y es aquel de que los ciclos del sueño, igual lo has oído, no lo sé, se repiten cada 90 minutos. Sí. Y que entonces hay por ahí gente todavía que se lo ha creído y que dicen, bueno, pues, y esto viene de un coach inglés que lo popularizó y empezaron a seguir los periodistas, futbolistas muy famosos y dijeron, venga, pues ahora lo que hay que dormir son múltiples de 90 minutos porque los ciclos duran justo 90 minutos. Entonces aconsejaba dormir 6 horas, o 7 horas 7 y media, pero no 8. ¿no? Pero no 8 porque entonces te despertarías después de un ciclo. Y eso es una auténtica barbaridad porque los ciclos del sueño no duran exactamente 90 minutos. Pueden durar 80, pueden durar 120. Tú ves una polisomnografía, un estudio del sueño de un paciente y cada ciclo del sueño es diferente. Por lo tanto, ¿cuándo nos tenemos que despertar? Para despertarnos bien, sin despertador. Claro. Luego, si quieres, hablamos más profundamente de esto. Es curioso porque yo suelo despertarme sin despertador siempre después de un sueño, siempre después de un periodo REM, ¿no? ¿Es lo normal? Es lo normal. ¿Por qué? Porque esa fase de ondas lentas, fase 3, sobre todo se concentra, mira qué bonita es la naturaleza, ¿no? La fisiología, se concentra en la primera mitad de la noche para que todas esas toxinas y esa limpieza se produzcan. La naturaleza nos asegura que limpiemos todo, la prioridad. Luego, si estamos más o menos equilibrados psicológicamente, que es el REM, bueno, ya veremos, pero eso hay que limpiarlo, ¿no? El festival tiene que haber, los barriles de cerveza tienen que estar cargados, ¿no? Para poder, evidentemente, tiene que estar limpio. Y el REM, sobre todo, pasa en la segunda mitad. Por eso, cuando una persona duerme 2 horas menos de la que le corresponde, se está quitando un 20% del sueño, un 25%, pero se está quitando un 50% del sueño REM, porque ese sueño REM sobre todo está en la segunda mitad de la noche. Esa es la distribución normal de un sueño sano. Entonces, que tú te despiertes al final de la noche después de una fase REM y que te despiertes soñando es bastante normal. Y en la primera mitad de la noche hay más fase, o sea, la fase no REM dura más y en la segunda mitad la REM dura más. ¿O correcto, no? sí, es así. ¿No? Es un poquito de fase 1, 2, 3, una 3 más larga y un poquito de REM. Muy poquito. El primer ciclo tiene muy poquito de REM. El segundo ciclo tiene un poquito menos de sueño profundo y un poquito más de REM. Y los últimos ciclos del sueño, el segundo y el tercero, ya no vas a encontrar sueño profundo, prácticamente nada, y vas a encontrar REMs consolidados que a lo mejor pueden durar 30, 40, 50, incluso 60 minutos en sueño REM. Y si nos vamos de fiesta, como has dicho, al festival y en vez de dormirnos habitualmente a las 11 o a las 12, nos dormimos a las 3 o a las 4, es decir, perdemos las primeras 4 horas de sueño, ¿eso implica que vamos a tener menos sueño profundo o se va a priorizar el sueño profundo igualmente, aunque te acuestes más tarde? Depende de lo flexibles que sean tus genes reloj. Es decir, la capacidad que tenga tu ritmo circadiano del sueño de adaptarse a horarios diferentes va a hacer que tu sueño sea más saludable, aunque duermas en horas diferentes o no. Hay estudios que muestran que la importancia del sueño es cuánto dormimos, qué cantidad, qué profundidad, qué calidad, o sea, la calidad de su cantidad, horas, y luego calidad, pero la calidad es las fases del sueño profundo y sueño REM, y la continuidad. ¿Cuántos despertares hay a lo largo de la noche? Eso es lo que te da un sueño de calidad. Y últimamente, evidentemente, sabemos que si dormimos poco, hay problemas importantes a nivel de salud, neurodegenerativos entre ellos. Sabemos que si tenemos un sueño menos profundo o más fraccionado también, pero los últimos estudios publicados hace muy poco muestran que si dormimos en horas diferentes frecuentemente, un día de 10 a 6, otro día de festival de 4 a 12, si tienes la suerte de poder dormir de 4 a 12, porque la mayoría de la gente que no tiene esos genes tan flexibles no lo consigue. Pero ir cambiando las horas en las que dormimos nos provoca una cronodisrupción. Otro concepto también precioso. Y por lo tanto es muy probable que nuestro sueño sea de peor calidad y que haya menos sueño profundo y que haya menos sueño. Y antes has mencionado un protocolo del coach inglés, creo que era, ¿no? Que decías que él contaba que había que dormir en múltiplos de 90 minutos. Creo recordar que también había otros protocolos de esto de productividad extrema en la que se dormía cada 4 horas, media hora, 45 minutos. Esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina del sueño, ninguno.
todo lo que sea, desde mi punto de vista, y lo que dice la evidencia científica, lógicamente no es solo una opinión, todo lo que sea alterar el proceso normal y fisiológico del sueño, no olvidemos que el sueño no es un lujo, no es una cosa que esté relacionado con los hábitos sociales o con los hábitos familiares, ni mucho menos con la economía y con el estrés y con el ritmo acelerado para ser más productivos. El sueño es como si dijese, tenemos que respirar de tal manera para ser más productivos. Ostras. Claro, claro, ¿Te claro. imaginas? Entonces, tenemos que dormir menos. No, tenemos el Homo sapiens sapiens, que se nos olvida que somos, y somos ese todavía, ¿no? Ya igual dentro de un tiempo seremos el Homo digitalis, pero de momento seguimos siendo el Homo sapiens, parece. Necesita un periodo principal de sueño nocturno, que en un adulto normalmente son en torno a las 8 horas, algunos 7 y otros necesitan 9, y un periodo de siesta diurno breve que también es propio de nuestra especie y que se eliminó a partir de la revolución industrial, y aquí hablaremos de las siestas si quieres. Todo lo que sea modificar eso, todo lo que sea modificar que tú te acuestes cuando tu reloj biológico te diga, Borja, es decir, ¿cuándo? Cuando no tienes sueño, sueño. no porque mañana tengas que hacer una cosa u otra, sino cuando tú tienes sueño y te despiertes, cuando tu reloj biológico te dice, Borja, ya hemos eliminado todos los productos de desecho, ya hemos limpiado tu cerebro, ya hemos reparado, el sistema inmunitario está impecable, tu sistema cardiovascular está deseando que le cuentes cosas igual que tu cerebro y tus hormonas están donde tienen que estar, incluida la de la fertilidad. Claro. Ahí es cuando tu cuerpo, tu cerebro, tu naturaleza, la fisiología te despierta de forma natural y tú te encuentras fresco, de buen humor, con energía, con ganas de hacer cosas. Claro. Si no es así y tú pones una alarma, estaremos quitando una parte del sueño. No sabemos cuánto, no sabremos si te quedaba media hora, 1 hora o 3. Pero estamos quitando de forma artificial por introducir un concepto que no es biológico, que es el tiempo, que es un concepto que la sociedad, es otra larga historia también la del tiempo, ¿no? Estamos limitando una función fisiológica por unas necesidades sociales, económicas, familiares. Por lo tanto, evidentemente no tiene ningún tipo de explicación desde el punto de vista de la medicina. Incluso cuando el estudio este que comentábamos antes de, bueno, ponemos como corte 7 horas, a ver cuántos adultos jóvenes duermen menos de 7, que eran un 33%. Sí, vale, muy bien, un 33% menos de 7, pero es que de esos muchos a lo mejor necesitan 1 hora y media más. Claro. Entonces, la pregunta ideal es, de todos esos, ¿cuántos están durmiendo menos horas de las que necesitan? Y entonces nos vamos ya a ese 80%. Claro, claro. Y de esas 4 fases del sueño, me llego a la conclusión de que la fase N3, el sueño de ondas lentas, sueño profundo, es la más importante de cara a la salud, ¿no? ¿Cómo potenciarla o al menos cómo no disminuirla? Todas lo son, en realidad todas lo son, y que se vayan alternando es importante. ¿Qué es lo que más nos hace tener un sueño más superficial, con menos sueño profundo, que suele estar relacionado también con más fraccionamiento, con más despertares? Fundamentalmente la alerta, la hiperalerta, que nos viene del estrés, que nos viene de la velocidad, que nos viene de intentar meter más cosas en el día de las que caben. Entonces, ese es el principal enemigo de nuestro sueño, el estrés. Wow. Y el estrés luego podemos venir de donde le viene a cada uno, porque sí que es cierto que muchas personas tienen estrés, y eso también hay estudios recientes que lo dicen, por preocupaciones económicas. Claro. Lógicamente, ¿a quién le cuesta llegar al fin de mes? Y ves que las personas que duermen más, duermen peor, las que les cuesta llegar a fin de mes o no llegan, hay más prevalencia de los síntomas de insomnio, ¿no? Pero muchas veces el estrés viene desencadenado por una velocidad, por un ritmo, por querer tener más, por ese capitalismo devorador que nos inunda, ¿no? De conseguir más, de los egos, de reforzar el ego, de ser mejor, de competir. Y claro, eso evidentemente nos está llevando a la autodestrucción. Y si ahí metes todo lo que está consiguiendo, además, en ese mismo sentido, las pantallas y redes sociales, que evidentemente tienen muchísimas cosas positivas, pero que su sobreuso también tiene unas implicaciones, como decíamos antes, en robarnos horas de sueño, la ecuación, claro, vamos a tener que plantearnos cosas como sociedad. Claro. Es decir, doctor, la sociedad en la que vivimos quiere que produzcamos o que consumamos. Eso tiene un impacto en la calidad de nuestro sueño. Total. Total. Porque el que quiera que consumamos y que produzcamos, lo que nos ha hecho es que vivamos más rápidos. Y eso tú lo puedes comparar con muchos
ya cada vez menos, por desgracia, en el mundo, pueblos donde tú vivir a un ritmo totalmente diferente y los trastornos del sueño, por lo menos el insomnio, prácticamente no existen. El cual tú has quedado con una gente, puedes haber quedado a las 11 de la mañana y llegan allí y si no están, pues no hay 7 No pasa WhatsApp nada. a ver qué pasa porque son las 11 y 7. Pues a lo mejor los otros llegan a las 4 de la tarde y aquel está allí tan tranquilo esperando que lleguen. Ese ritmo existe todavía. Qué envidia. ¿Dónde estamos nosotros de eso? Lejísimos, ¿verdad? Cada vez más. Muy lejos. Entonces, claro, sabemos que el estrés viene desencadenado en muchísimas personas, en otras por acontecimientos vitales, por desgracia, muy adversos o situaciones económicas y sociales muy adversas, pero en muchas personas de nuestro día a día cercanos no viene por estos temas. Son más afortunados y vienen porque están llevando un estilo de vida que les lleva a robar su salud, ¿no? Sí, y sobre todo esos estilos de vida tan negativos son contagiosos, o al menos se normalizan, porque cuando todo tu ambiente vive a esa velocidad, cuando tú frenas, parece que el malo eres tú, parece que realmente eres tú el que lo está haciendo mal, ¿no? O se te exige que tú lleves una velocidad a la que a lo mejor no quieres ir. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que te dicen los pacientes cuando les preguntas si tienen estrés? Algunos te vienen como diciendo, ¿cómo no va a tener estrés? Este que me pregunta, este que viene ahora de hippie. Lo dan viene, por hecho. viene aquí del ama, me pregunta que si tengo estrés. Pues claro que tengo estrés, como todo el mundo, te dicen. Sociedad hemos normalizado el estrés. El estrés sabemos, y tú como endocrino lo sabes esto fantásticamente bien, que el estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante un peligro vital, real o imaginario. Sí. Porque nos puede generar estrés nuestros pensamientos, lo que pensamos lo vivimos y nuestro cuerpo lo sufre igualmente, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo ha demostrado la neurociencia. Pero eso solamente nos va a salvar la vida si es un estrés agudo y es una respuesta fantástica de nuestro eje hipotálamo suprarrenales, de nuestro sistema nervioso autónomo con el sistema nervioso simpático activado puntual. Para el fuego, para la pelea, para escaparme, para el león. Pero el estrés que tenemos en nuestra sociedad es un estrés crónico. A veces por dificultades económicas, como decía, otras veces por sobrecargas y otras veces... Leí un estudio no hace mucho que me decía que había un índice de estrés en ocasiones en algunas personas, las personas mejor, más favorecidas económicamente, las que no tengo ni que trabajar, lo que me dedico es a ir al gimnasio y a hacer mis cosas, pues que muchas de estas, de tantas opciones que tenían por hacer, tenían tal grado de estrés, de decir, no sé si o me compro aquello, o me voy a no sé qué, o voy a esta gala, y tenían un grado de estrés altísimo. Digo, ¿dónde nos estamos yendo? ¿No? Es curioso. A veces una vida más simple es una vida con menos estrés. Sin duda, sin duda. Javier, si tuvieras una varita mágica, fueras todopoderoso, ¿qué 3 cambios políticos, sociales, culturales, económicos realizarías en la sociedad para mejorar nuestro descanso? Una, seguramente sería coger a los políticos y decirles que legislen realmente para el beneficio de la población y no para cubrir su agenda. Porque yo he estado mucho tiempo en Cataluña intentando conseguir una idea buenísima, que era un plan para la reforma horaria, para que tengamos unos horarios más congruentes, y después de 10 años me di cuenta que lo único que hacía era llenar la agenda de los políticos para explicarles los dramas y el problema de salud pública que teníamos con el sueño, que te escuchaban amablemente, te decían qué razón, y luego no hacer absolutamente nada. O sea, que creo que la primera varita diría que realmente empiecen a legislar para que la población pueda ser más libre en sus horarios y en sus obligaciones. Indudablemente, eso, la segunda, seguramente, pedir una población con más conciencia. Con más conciencia de lo que estamos viviendo, más conciencia de nuestras emociones, más conciencia de lo que realmente es importante y de lo que no lo es, ¿no? Eso sería maravilloso. Y para eso, indudablemente, como hemos dicho, hay que disminuir la velocidad. Si conseguimos lentificar, hay que disminuir. Y entonces, ahí quizá va ligado con el tercero. Evidentemente, la conclusión final de todo esto es que la gente duerma más, ¿no? Pero si conseguimos que tengan más conciencia y conseguimos lentificar, evidentemente vamos a hacer una sociedad más amable. Y la amabilidad, la gratitud, nos va a llevar a llegar en buenas condiciones a la noche. Y eso va a permitir una sociedad bien dormida. Y una sociedad bien dormida es una sociedad más empática, es una sociedad más creativa, es una sociedad muchísimo mejor, muchísimo más libre y muchísimo más justa.
Porque todo lo que nos hace no dormir, el insomnio y la privación de sueño va en todo al contrario, ¿no? Es a la impulsividad, es a la agresividad. Fíjate, es que el cerebro humano es muy peculiar. A ti te ponen un vídeo sobre un atraco o sobre un atropello, te ponen un vídeo de Borja regalando flores, ¿y cuál va a ver la gente? Van a ver el del atropello. El cerebro humano va ahí al morbo, lo macabro, ¿no? Que es un poco con lo que juegan los algoritmos de estas grandes tecnológicas para ir llevándonos cada vez más a lo que les interesa para estar más tiempo en pantallas y por lo tanto que consumamos más. ¿Cuál es la herramienta para mí que puede combatir esto? Una conciencia mayor a nivel personal y a nivel social. Qué bueno. Y hablando de tecnología, empresas tecnológicas, si estas empresas tecnológicas viven de nuestra atención, es decir, facturan por nuestra atención y durante el sueño no existe atención, entonces necesariamente el sueño les hace facturar menos, ¿no? ¿Crees que hay un enfrentamiento entre grandes empresas tecnológicas y nuestro sueño? Sin ningún tipo de duda. Hace un tiempo esto ya se ha contado mucho, ¿no? Le preguntaban a un directivo de Netflix que cuál era el mayor enemigo del sueño, de Netflix, ¿no? De su compañía, y decía, el sueño. Más que ninguna otra. No, el sueño. Claro, cuanto más duerma la gente, menos va a consumir sus productos. Y pasa con todas las tecnológicas. Por lo tanto, uno de los mayores enemigos de nuestra población del sueño, que la gente pueda dormir, son las pantallas y son las redes sociales, indudablemente. En este estudio que hablábamos, que se recientemente publicado, decían, de estos adultos jóvenes, ¿cuántos duermen? O sea, lo curioso es que prácticamente todos, sabían de la importancia del sueño como pilar básico de la salud. Todos, eso ya hemos conseguido, que hace 20 años no era así, hemos conseguido que se sepa, que dormir no es perder el tiempo, que eso ya ya parece que ese paso lo hemos conseguido, porque antes era un signo de bravuconería y de masculinidad. No dormir. No, yo duermo 5 horas y estoy de puta madre. Pues sí, y eso era el macho alfa, ¿no? Y sabemos que sea macho alfa, menos espermatozoides, de peor calidad y testículos más pequeños, la paradoja, ¿no? Ahora ya hay pocos que alardean de dormir poco, ¿no? Pero indudablemente el gran enemigo del sueño hoy en día, aparte del estrés, pero es que están totalmente vinculados, son las tecnológicas mal utilizadas, las redes sociales mal utilizadas, el sobreuso, por supuesto que no el uso, pero sí el sobreuso. Entonces, están diseñadas para que tengamos nuestra atención en ellas, pero ¿qué están demostrando los estudios? Que tantas horas enfrente de la pantalla, agárrate, no sé si sabes este dato, hace que toquemos el móvil 2.617 veces al día. Una barbaridad. Que la atención de los adultos, atención plena, la atención de verdad del Homo sapiens, ni hombres ni mujeres, puede estar en una cosa. Como mucho en 1,5, para hacerlo bien, ¿vale? No en 7, no podemos tener 7 ventanas abiertas, indudablemente, ¿no? Y que la atención del adulto, 3 minutos, y la atención de los adolescentes, 56 segundos. Wow, esos son los datos actuales. Menos de un minuto. Continuamente multitasking, continuamente cambio, continuamente hiperactividad de nuestro sistema, de nuestro cerebro, sobre todo de nuestro cerebro emocional, de nuestro sistema límbico, de nuestra amígdala cerebral, que si está hiperactivada, nuestro córtex cerebral, el director de la orquesta, el que da el juicio, el que da la serenidad, no va a ser capaz de dirigir. La amígdala, ¿qué función cumple en el cerebro? Es una parte muy emocional, la parte emocional del cerebro. ¿Emociones negativas? Sí, el miedo, es una hiperactivación de la amígdala suele llevarnos a miedos, a ansiedad. Dicen que los meditadores tienen una amígdala más chiquitita y la gente que ha sufrido trauma tiene una amígdala más grande. Totalmente. Es que, bueno, ese tema es... sí, podemos hacer un podcast entero de meditación y un podcast entero sobre el trauma, que a mí me parece un tema increíble y apasionante y que es uno de las causas más o también frecuentes en nuestra sociedad que genera el estrés y que genera el insomnio. El estrés muchas veces viene porque tú has formado una personalidad por unos acontecimientos vitales que te han pasado en la infancia o en la muy tierna infancia, que igual ni recuerdas, igual era una cuestión en los meses, en los años primeros de vida y ni recuerdas, porque normalmente ponemos un olvido en esa parte, que ha generado un tipo de personalidad muchas veces reactiva, con la necesidad de, porque no eras visto o porque tu vida había estado en peligro o porque había una amenaza, has generado una personalidad que muchas veces va ligada al perfeccionismo, a la autoexigencia,
al control, el estado de alerta continuado, ¿no? Al agradar a los demás, al gustar a los demás, que hace que evidentemente tengas que estar continuamente hiperactivado. Claro. Y eso forja cómo funciona tu cerebro, cómo funciona esa amígdala, qué grado de actividad hay en la amígdala, qué grado de actividad hay en el resto del cerebro. Y eso va a llevarte a que funciones de una manera. Cuando tú le dices a una persona que es hipercontroladora, o autoexigente o perfeccionista, Borja, le dices, no lo seas, esto no te va bien, vas a hacerlo. Estás haciendo el primo. Claro. Estás haciendo el primo. Lo que tienes que hacer con esa persona es darles las herramientas para que su cerebro tenga otra red neuronal que le permita hacer de otra forma. Tú porque eres como eres y yo porque soy como yo y todos tus seguidores son. Pues porque tienen unas conexiones cerebrales y conexiones nerviosas en todo nuestro cuerpo, porque no olvidemos que en nuestro cuerpo están el 90%, o sea, de lo que nos pasa alrededor, solo llega a nuestro córtex cerebral el 5%, el 95% lo capta el cuerpo, lo capta antes, luego lo pasa al hipotálamo, el tálamo y ya llega al córtex. Pero la gran mayoría está en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, evidentemente, están pasando una serie de cosas que nos están teniendo en estado de hiperalerta que nos van a llevar a no poder descansar correctamente. Muchas veces simplemente el contenido que vemos en redes sociales, que suele ser el más polémico, polarizado, el que activa más esa emoción, esa amígdala, ¿no? Y el que precisamente más funciona es el que más te enciende o el que más te enfada o el que más te produce una emoción positiva a veces, pero el que te hace sentir algo. Si no te hace sentir nada, lo pasas, ¿no? Correcto. Entonces, todo está diseñado para esa excitación, ¿no? Leí hace tiempo un artículo que decía que las redes sociales no solo perjudican el sueño por inhibir la melatonina, que es lo que todo el mundo conoce, sino porque activa tu sistema nervioso simpático y modifica incluso el ritmo de producción de cortisol, ¿no? Sabían que niños y adolescentes con mayor uso de redes y de tablets y teléfonos tenían un ritmo de cortisol alterado. Y todas las pantallas, Javier, son iguales, una tablet, un móvil, una televisión, que, digamos, podemos poner en una escala de peligrosidad, entre comillas, todas las pantallas. Lo que te diría la mayoría de la gente a esto es, no, el móvil o la tablet, como es una luz más cercana y es mucho más interactivo, es peor. En parte sí, y depende del contenido. Pero hay estudios, los que conozco son en niños y adolescentes, que dicen que la televisión tiene el mismo impacto, o incluso más. Hay uno que incluso en cuanto a fraccionamiento del sueño, marca más fraccionamiento del sueño las horas de televisión que las horas de tablet o de móvil. Pero evidentemente la televisión fuera de ese estudio es una actividad más pasiva, pero lo que hay que dejar claro es que no deja de ser pantalla. Y todas las pantallas afectan a nuestro sueño, ¿vale? Entonces, no solo afectan las pantallas a nuestro sueño las horas que las vemos antes de dormir, que fíjate, en esta guía que recién publicada, uno de los consejos que dan es 30 minutos antes de dormir no usar pantallas. Cuando la bibliografía médica nos dice que al menos deberían ser 2 horas, pero no solo eso, nos dicen que el número de horas durante el día que usamos las pantallas va a repercutir en nuestro sueño, las que usamos durante el día, no solo las horas previas. Y sin embargo, las guías médicas que ahora estamos publicando, como que a lo más que nos atrevemos es a aconsejar a la población que los 30 minutos antes, al menos 30 minutos, dice esta en concreto, al menos 30 minutos de antes de acostar, no utilizar pantallas. Seamos serios. Sí. No son 30 minutos. Lo que pasa es que decimos esto porque es tal el poder social y que la gente creemos que no lo van a hacer, es decir, bueno, vamos a autoengañarnos, vamos a hacernos trampas al solitario y vamos a por lo menos a ver si conseguimos que 30 minutos dejen las pantallas, que ya estaría bien. Porque en ese estudio mismo ven que el 80% de los participantes se meten en la cama con el ordenador o con el móvil. 80. El 80%. El Madre 80%. De Dios. Decíamos antes que todos eran muy conscientes de la importancia del sueño. Un 60% duermen menos horas porque como no les cabe el día, no les caben actividades sociales o el hacer deporte y demás, pues prefieren hacer estas cosas que dormir. Pero luego además el 80% se metían con una pantalla o se meten con una pantalla en la cama y están al menos 1 hora y muchos más tiempo.
Se meten, de hecho, antes en la cama y pantalla. Empieza, ¿no? Imagínate dónde estamos, imagínate cuáles son los datos. Entonces, nos atrevemos a decir, oye, que media hora antes, por favor, no os metáis. Pero la realidad médica de los estudios científicos es que todas las horas de pantalla de todo el día nos van a afectar, también las previas al sueño. Pero cuando le dices esto a un adolescente en la consulta, o a adultos también, parece que te hayas vuelto loco. Parece que Claro. decir que las uses, que hay que disminuirlas, que si tienes un trabajo sedentario en el que no te mueves y que estás enfrente de una pantalla, que lo peor que puedes hacer luego también en tus horas de ocio es dedicárselas a las pantallas. Pero ¿cómo? Pero yo ¿qué quieres que haga? Y dices, bueno, pues estaría muy bien que te aburrieses, estaría muy bien que no hicieses nada. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes la historia de la red neuronal por defecto, ¿no? Esa parte de nuestro cerebro que se descubrió no hace mucho, cuando empezaron las resonancias magnéticas funcionales y demás, porque tenían un grupo ahí de experimentación. Y dices, estos tíos, ¿qué les pasa? Que hay una parte del cerebro que todos tienen activa. ¿Qué es? Eso es la red neuronal por defecto, que es la parte del cerebro que se activa cuando no hacemos nada. Curioso, y es importante. ¿Y qué nos permite la red neuronal por defecto? Que cuando no hacemos nada, divaguemos y resulta que ahí es cuando más creativos somos. Las mejores ideas vienen de la divagación y de no hacer nada y del aburrimiento. Pero no en todo el mundo. Cuando existe estrés, la red neuronal por defecto no le gusta divagar. Se pone más nerviosa. No funciona. Y entonces genera más estrés. Eso te lleva a que la gente, hoy en día, una gran parte de la población, tenga aversión tenga por no que hacer estar nada. haciendo cosas. No solo ya porque como su vida está tan llena, no hacer es perder el tiempo con el tiempo que les falta, sino porque no saben no hacer porque se ponen más nerviosos. El típico experimento y famosísimo experimento de Harvard. Cogieron un grupo, los pusieron en una habitación, les dijeron, Borja, te puedes quedar en esta habitación. No hay nada, no hay redes, no hay móviles, no hay nadie, no hay ni siquiera comida, no hay nada, estás tú. Te quedas contigo mismo una hora. No tienes por qué hacer nada, en una hora venimos a por ti. Pero Borja, ahí tienes un pequeño aparatito que te puedes ir dando pequeñas corrientes eléctricas. Si quieres te las das. No recuerdo el porcentaje, pero era más alto de la mitad. Se daban corrientes eléctricas porque no eran capaces de estar una hora con ellos mismos. Porque sus redes neuronales por defecto están sobreestresadas y en vez de ir a la divagación y a la creación, necesitan hacer. Y esto es increíble. Preferían darse corrientes eléctricas a quedarse sin hacer nada. A quedarse con ellos mismos. La gente prefiere darse corrientes eléctricas. Mayor parte de la población necesita darse corrientes eléctricas en vez de estar con ellos mismos porque no. Y claro, y eso pasa en los adultos. Pero y nosotros hemos vivido, por lo menos yo que tengo bastante más años que tú, hemos vivido en una época en la que no hacíamos nada, en la que salías a la calle a jugar, en la que tenías que crear, en la que era fantástico y maravilloso. Y ahí la neuroplasticidad hervía de placer, ¿no? De todo lo que se iba generando. Total. Ahora no, porque no están ni un solo momento estos que llaman nativos digitales, vaya nombre, nativos digitales, homo digitalis, ¿no? No han estado nunca sin hacer nada. Claro, la sensación de aburrirte. Y entonces te lleva a las 2.617 veces de tocar el móvil. Sí. Es brutal este tema, Es dramático. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Porque es que el sueño es una consecuencia de nuestro día. Según vivimos el día, así vamos a dormir. Entonces, cuando venimos con los 10 fantásticos tips para dormir bien, esto es más serio. Los podemos decir y hay cosas, evidentemente, que nos van a ayudar a dormir bien, pero hay que pensar en esto como sociedad y en estilo de vida, porque nuestro estilo de vida marca nuestro sueño. Luego hay enfermedades, hay patologías psiquiátricas, patologías médicas, ciertos fármacos, que evidentemente causan insomnio. Y causan otros. Y luego existen otros trastornos del sueño, como te decía, la apnea del sueño, las piernas inquietas. Pero el principal problema de la sociedad, aparte de que a veces esas patologías no están diagnosticadas y tendríamos que diagnosticarlas antes, es que la gente sigue teniendo menos horas de sueño. Antes era por menos precio y ahora ya los estudios nos dicen, no, sabe la gente joven perfectamente la importancia del sueño, pero lo dejan por hacer otras cosas y en esas otras cosas muchas veces es el uso de pantallas. No tengo tiempo, es una expresión súper frecuente, ¿verdad?, de la gente. Sí. Está muy bien cuando alguien te diga no tenga tiempo y digas, déjame tiempo de pantalla. Déjame el teléfono que vamos a ver cuántas horas de pantallas, ¿no? Sí. Hay un estudio que marca que los adolescentes, entre creo que no sé si 16 o 18, 14 y 18, a nivel mundial, las horas que pasan de pantallas
son tantas, los niños pasan tantas horas de pantalla como las que ocupa un curso escolar en un año. Y los Guau. adolescentes, o sea, entre 14 y 18 pasan 3 veces más enfrente Más de que una un curso pantalla escolar. que las horas que pasan en el curso escolar. No está mal, ¿verdad? Madre de Dios, no lo había pensado así. Me parece apasionante el tema de la red mental o red neuronal por defecto. ¿Cómo podemos higienizarla y hacer que funcione como debe funcionar, es decir, por defecto? Con la varita mágica, ¿no? Que decíamos antes, ralentizando y en muchas cosas de nuestro día a día. Primero, yo no quiero hacer psicología cruel, ¿no? Que hablan, que es aquella de decir, Optimismo el cruel, ¿no? optimismo, el optimismo cruel de decir, bueno, y que cuando hay situaciones muy complejas en las que tú no puedes decidir, pero en todos aquellos que nos oigan, que sean tan afortunados de poder decidir su estilo de vida, y somos muchos más de los que nos creemos, ¿eh? No hay que olvidar aquello tan famoso de eres el protagonista de tu vida, pero también el director y el guionista. Ponte a ello, ¿no? Entonces, pongamos una escala de prioridades y veamos qué de lo que nos está ocupando el tiempo, qué es realmente valioso y qué no es realmente tan valioso. ¿Qué de todo eso vale más que nuestro tiempo? Y habrá muchas cosas que podremos quitar. Y si quitamos cosas, empezaremos a tener más tiempo. Y si tenemos más tiempo, podremos ir más lentos. Pero además seremos más conscientes de cómo estamos viviendo ese tiempo, tendremos más atención y tendremos más recuerdos cuando seamos mayorcitos de esas vivencias que hemos vivido. Por lo tanto, hay que vaciar el día, hay que disminuir el estrés. ¿Qué nos ayuda muchísimo? ¿Cuál es de las mejores soluciones? La actividad física. Hay que introducir actividad física en nuestro día a día. El Homo sapiens sapiens, el digitalis, ya es menos, es más sedentario, pero es un animal activo que hasta hace 100 años, y no hablemos, si nos ponemos hace 1000, ha pasado prácticamente todo el día moviéndose. Y ahora pasamos el día sentados en una silla y nos creemos que hacer deporte es pasar media hora, 3/4 haciendo una actividad intensísima en el trabajo a oscuras sin recibir luz natural. No, eso no es una vida activa. Está muy bien que la hagamos y tenemos que hacer esa actividad física intensa y actividad muscular y de fuerza a partir de según qué edad y todas esas cosas que ya sabemos. Pero necesitamos movernos todo el día. Necesitamos movernos todo el día, levantarnos cada 30 minutos, cada hora, por nuestros trabajos sedentarios y caminar por lo menos 5 minutitos. Y si ese caminar puede ser al aire libre, con luz natural, mejor. Y si ya puede ser en la naturaleza, increíblemente mejor. La actividad física nos va a ayudar también a reducir el estrés. Claro, y si puede ser sin pantalla, mejor, ¿no? Si puedes Indudablemente. hacer una práctica pues, deportiva o no, simplemente actividad física sin pantalla, tener tu rato, estás matando ya 2 pájaros de un tiro. Tienes esa red neuronal por defecto activa, ¿no? Estás divagando ahí, estás siendo más creativo, te estás, digamos, privando del efecto negativo de las pantallas, ¿no? Y probablemente si lo puedes hacer al aire libre te está dando la luz, que ahora hablaremos de cómo sincronizar esos relojes biológicos. ¿Es más importante la calidad o la cantidad del sueño? Exactamente igual. Calidad, cantidad. Exactamente igual lo que decíamos antes. Dormir. O sea, lo que es importante es que tú te levantes por la mañana y digas, he dormido bien. Y eso va a depender tanto de la cantidad como de la calidad. Y que no lo midamos con los sensorcitos de la muñeca. Yo me lo quito desde que llego a casa. Para la cena ya no tengo. Hay que empezar a funcionar con nuestros relojes biológicos, porque si no nos puede llevar al hipercontrol, a estar pendiente. Ahora vemos muchos pacientes que me vienen a la consulta, oye, es que el sensor me dice que duermo poco profundo y tal. En algunos casos está muy bien porque es como un prediagnóstico de algunas patologías del sueño, pero en otras veces lo que les lleva es a insomnio por hipercontrolar. Entonces, dormir un número de horas suficientes, con profundidad suficiente y continuidad suficiente, es lo ideal. No te puedo decir, oye, es mejor dormir 6, porque también pasa esto, en este mundo de la velocidad y de la hiperexigencia, a veces yo llego a encontrarme la consulta, paciente que viene, yo me los quiero muchísimo a todos mis pacientes, los adoro y les agradezco de verdad todo lo que me enseñan y el feedback que me dan porque me hacen sentirme vivo y útil y me dejan ayudarles y me enseñan la vida y a mí eso es un subidón que me encanta, ¿no? Claro. Pero hay pacientes más curiosos que otros, ¿no? Evidentemente, y me he encontrado alguna ocasión, paciente, mira, estoy aquí porque yo quiero dormir 4 horas y tener los mismos beneficios que durmiendo 8. Quiero que hagas esto que me decías, ¿no? De que mi sueño sea más profundo. ¿Quién sabe si la ciencia, la tecnología en el futuro será capaz de esto? Lo veo complicado, pero todo es posible, ¿no? ¿Qué le dices a ese paciente? Todo es posible. Hombre, le digo que pues todo lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Le hablo de la velocidad, que no eres mago, le hablo ¿no? de la conciencia.
Bueno, le digo que sí, mira, me lo podía hacer, pero es que lo puedo hacer una vez al año y este año ya he gastado ese comodín, ¿no? Estaría bien decirles algo así. No, evidentemente le intento hacer que tome conciencia de qué es lo que le está haciendo, llevando a querer seguir cargando el día, sobrecargando el día y querer prescindir de la noche. Me da ganas de preguntarle, oye, pero ¿tú es que vuelas durante el día? Porque cuando sueñas sí que vuelas, ¿eh? Y quieres quitar esas horas en las que eres capaz de soñar por más horas de vivir normalmente, con sobrecarga, con prisas y demás, ¿no? Mm, Cuanto más lento vivamos, más conscientes somos y más lento pasa nuestro tiempo. No tenemos que cargar más el día, no tenemos que correr, si es todo lo contrario, si es que al final vamos a tener muchas más vivencias y muchos más recuerdos si lo hacemos más despacio. Sí, el tema del optimismo cruel que has mencionado, que viene precisamente en el libro que comentábamos antes de empezar la charla, El valor de la atención, buenísimo, me recuerda que el problema del insomnio al final es un problema afín a muchos otros, o diría la mayoría de problemas del estilo de vida que estamos teniendo. Y es que no podemos sobrecargar al individuo con la culpa de estás durmiendo mal porque tú decides dormir mal cuando hay un entorno digital que nos ahoga, cuando hay unas prisas y una velocidad social que cada vez va más, cuando todo se alinea para impedirnos descansar bien, ¿no? Es muy cruel decirle al individuo lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Obviamente tenemos nuestras decisiones individuales y obviamente todos podemos decidir poner el móvil boca abajo por la noche. Pero no sé, siempre tengo esa contradicción de que cada vez es más difícil hacerlo aunque sepas perfectamente lo que hay que hacer. Bueno, como decíamos, hay gente que en Estados Unidos hay un estudio que dice cuáles son las principales causas de estrés y de insomnio. La primera, la preocupación por no tener un seguro médico. Espero que no Claro, lleguemos nunca a eso. claro, La segunda, la precariedad laboral, claro, lógicamente, y lo que va asociado a nivel económico con todo esto. Entonces, estamos hablando de otro tipo claro. de población nosotros. Pero esos están ahí. Mm. Y evidentemente son muchos, por desgracia. Y cada vez son más. Y cada vez está más polarizado. Cada vez hay menos clase media. Cada vez hay clase muy rica, con lujos y excentricidades Claro, que a mí no me dejan de sorprender porque las veo totalmente innecesarias. Es una cuestión personal y ahora claro, estamos claro. entrando en filosofía y cada vez eso implica que cada vez hay gente con menos y con más necesidades básicas no cubiertas que les va a llevar a alta. Entonces, precisamente lo que nos están haciendo esas redes sociales y esas horas que dedicamos a la pantalla muchas veces es entrar en esa inercia de no tener conciencia de qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y Mm. seguir a más velocidad y a más velocidad. Es que todo está muy bien montado, si te das cuenta. Y cada vez tener menos conciencia, Hay un porque cada entramado vez, ahí. cuanto más falta de sueño, más estrés crónico, menos conciencia tiene, como dices, de lo que está ocurriendo y de tus necesidades y de qué cambios tienes que hacer. Y vives como en esa neblina continua de seguir adelante, seguir adelante, seguir haciendo, pero nunca te paras a reflexionar sobre qué puedes cambiar, ¿no? Porque sigues luchando contra la vida, ¿no? Y la vida luchando contra ti. Sigues neuroinflamado, ¿no? Sigues con el Totalmente. cerebro totalmente neuroinflamado, con lo que eso va a implicar seguramente cuando tengas más edad y que te provoca, Mm. evidentemente, esa neblina mental, esa sensación de cansancio, esa sensación Mm. de agotamiento Y de físico y descontrol. mental. Y de descontento también, ¿no? Mm. Porque también, evidentemente, esto, Claro, la búsqueda de la perfección te va a llevar mucho al descontento. A claro. mí, yo desde que descubrí personalmente la meditación, los ejercicios de mindfulness, y no soy un gran meditador, pero sí que le dedico unos cuantos minutos cada día a ello, noto como evidentemente soy más consciente de qué necesita mi cuerpo, qué es lo que quiere, y no siempre las circunstancias lo permiten, pero sí que Mm. voy tomando medidas para que poder estar donde quiero Claro. estar, ¿no? No donde la rueda del hámster me lleve y donde realmente pues no me vale la pena por las implicaciones ya de cómo me encuentro en el día a día y por las implicaciones que sé que tendrá en mi salud a largo plazo y en el mundo también, en el resto. O sea, cómo vivimos va a Claro, tener una implicación en el resto de las personas. No estamos solos. Aquí hay claro. una energía cósmica que nos tiene a todos Sí, conectados sí, sí. y todo lo que hacemos va a tener repercusión en el resto. Yo creo que está bien que tomemos conciencia. Clarísimo. Una frase muy típica, ya dormiré cuando me muera. La habrás escuchado mil Mucho. veces. Esto
¿Qué le dices a alguien? ¿Sabes? Esto de quién era yo recuerdo marquesinas de los autobuses cuando era adolescente, de un ron, de una bebida alcohólica, que es cuando que con eso sí que te mueres, con eso sí que es la neuroinflamación, ¿no? Fíjate, droga social dura, totalmente aceptada por la desinhibición que implica, ¿no? Pues que lo que pasará es que te morirás o que vivirás peor, que te dormirás antes si no duermes. Que qué maravillosa. Esa es una, ¿no? Otra, por ejemplo, Margaret Thatcher decía que dormir era de débiles. Thomas Edison, que iluminó la bombilla y era un genio como inventor, pero tenía unos pensamientos de aquella época todavía. Y él, que era un genio de entonces, decía que el sueño era un vestigio de nuestro pasado cavernícola. Imagínate. Wall Street, otro ejemplo famoso, ¿no? El dinero nunca duerme. Claro. Nos han vendido una película durante 100 años. De que es el enemigo, el sueño. Prácticamente desde la revolución industrial. Es que es desde ese capitalismo voraz en el cual hay que ocupar el día haciendo y haciendo y haciendo y consumiendo. Porque claro, este sistema solo tiene dos salidas. Buscar nuevos mercados para que nueva población que consuma. Ya casi no quedan, ¿no? O que los que estamos en él consumamos más. Si no, no hay un crecimiento, que es lo que necesita la economía, ¿no? Un crecimiento continuado, la economía del capitalismo. Entonces, bueno, era también en el libro de Harry, ¿no? El valor de la atención, creo que era en este, bueno, no recuerdo, porque como últimamente, por suerte, estoy teniendo tanto tiempo para leer, decía esto, que buscar un capitalismo del mantenimiento, que los que seguramente nos estén oyendo y sepan de economía dirán, este tío no tiene ni idea de economía, porque la economía no puede así no se mantiene, tiene que seguir creciendo, ¿no? Siempre. Pero creo que era, sí, este sí que era Harari, no recuerdo en cuáles de sus libros, decía que él veía al hombre pues al final como un cíborg en el futuro, ¿no? Que estaríamos conectados en un tubo, ¿qué película era aquella? ¿No? En un tubo en el cual nos irían alimentando por sonda nasogástrica con nuestro aparato digital y no tendremos ni que movernos ni nada, ya regulará nuestro metabolismo y demás. Eso es horrible, no podemos acabar así, pero ese cuento distópico cada vez es menos distópico. ¿no? Da miedo. El sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la falta de sueño, los trastornos. Mira, en esta encuesta que estábamos hablando ahora mismo, ya cercana de nuestra población joven, 1/3 admiten que tienen un trastorno psiquiátrico diagnosticado. Trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, 1/3. 1/3 diagnosticado, que habrá muchos que lo tengan sin diagnosticar. Da miedo, da miedo. Y sabemos que la privación de sueño nos lleva a desarrollar trastornos psiquiátricos. Y es así. Y sabemos, bueno, pues evidentemente también que esa lucha por la perfección, con los filtros, los likes y con todas estas historias, también nos lleva a una exigencia que la gente joven está enfermando. Entonces, son porcentajes muy altos, son realmente preocupantes. ¿Dónde surge esa idea popular de tengo que dormir 8 horas? Pues como la mayoría de los adultos, la normalidad en estadística, más o menos son 8 horas las que necesitamos, pues de ahí. Pero cada ser humano necesita un número de horas dependiendo de la edad en la que tengas, del momento en el que estés de tu vida. No todos los días tampoco necesitas dormir lo mismo. Días que haya habido un mayor gasto físico, un mayor gasto intelectual, muy probablemente tu cuerpo necesite. Ha habido más grupos de concierto, ¿eh? La gente ha tomado más cerveza. Hay que limpiar más, ¿no? Evidentemente. Vale, pero hay personas que duermen 6 horas y cuarto, 6 horas y media y funcionan perfectamente. ¿Sería perjudicial que mantuviesen ese número de horas? Los dormidores cortos. Borja, hablas de los dormidores cortos, que más o menos se calcula que es entre un 3 y un 5% de la población. 3 y 5. Sí, que realmente necesitan dormir 5 horas, o sea, 6 horas. Sin embargo, los que se creen que son dormidores cortos, ¿cuándo son? Son muchos. Es decir, mucha más gente la que se cree, yo con 6 horas estoy bien. Tú con 6 horas puede ser que te encuentres bien y que anímicamente seas un motivado y que lo que hagas te motive muchísimo y que además seas un tío alegre, empático y que funciones y que tu vida además seas afortunado y que vaya bien. Pero si te está despertando un despertador, no estás durmiendo las horas que necesitas, por muy bien que te encuentres. No estás durmiendo, porque hay partes de las funciones del sueño que no son solo como nos encontramos, están ahí detrás, el tema inmunitario, el tema cardiovascular, el tema de limpieza, el tema de reparación, a lo mejor no lo noto. 100%. Hasta dentro de unos cuantos años.
Siempre pagas el peaje. Claro. Habrá quien te diga que es imposible que se levante sin despertador. Imagínate un trabajador que tiene que ir a la oficina y levantarse a las 6 de la mañana para coger el metro en Madrid y estar a las 7:30 en su trabajo. ¿Qué le dirías? Bueno, eso sienta muy mal. Yo no entiendo que le siente muy mal a mucha gente. De hecho, yo normalmente ni miro comentarios en las redes ni nada de eso, pero pues a lo mejor mis hijos me hacen alguna lectura, me dicen tal, y eso sienta fatal. Este tío, ¿de dónde viene? Viene de Marte, este tío es imbécil. O sea, y para los haters, ya sabes, Claro. auténticos insultos y auténticas cosas. En el anonimato de las redes salen las mayores de las rabias, ¿no? Pero le diría que intente en la medida de las posibilidades darle la importancia al sueño que tiene, porque es que va a tener una mucho mejor vida. Entonces, que todo aquello que pueda modificar, y muchas veces serán, como decimos, horas de pantallas y demás, que lo haga, porque dormir vale la pena muchísimo. O Y sea, muchas veces me imagino que lo único que hay que hacer es acostarse antes. Si tú tienes si nos dijesen, hay un fármaco que te va a hacer ser más guapo, envejecer menos, sentirte mucho mejor físicamente, que todo tu sistema inmunitario, cardiovascular, metabólico funcione de maravilla y demás, mucha gente estaría dándose tortas por comprarlo. Y lo tenemos ahí. Y es gratuito y no lo estamos cogiendo. Y es dormir las horas que necesitamos. Evidentemente, los horarios tardíos, como bien dices, muchas veces nos llevan a que no nos salga la ecuación de cuántas horas tengo que dormir. Los horarios tardíos de nuestra sociedad, de comer tarde, cenar tarde, que viene de una larga historia del pluriempleo y demás, que se ha mantenido después, ¿no? Nos hacen que los colegios hasta tardísimo, las actividades extraescolares hasta tardísimo, estamos muchísimas horas en el trabajo, estamos, como creo que era más de 1 hora o 250 horas más al año que los alemanes en el trabajo. Y podemos comparar las productividades de unos y de otros. Que ¿no? los alemanes, Vivimos sí, los alemanes a las 5 de la tarde cierran y quien esté ahí, como en muchísimos países del norte de Europa, quien tenga que alargar su jornada laboral está mal visto. Porque no está siendo competente. Fíjate, aquí sería lo no contrario, está siendo ¿no? competente, ¿no? Y aquí vivimos todavía en el que a ver si me voy, que se va el jefe o que me tengo que ir el último para que tal. Tenemos que cambiarte un poco esa concepción laboral, ¿no? Y eso nos va a ayudar a tener... Hay gente, o sea, a mí por lo que me sabe mal todo este debate es por aquella gente que no es libre en la elección de cómo quiere vivir su día a día y de cómo determinar su tiempo. Quien pueda, muy bien, muy bonito, que se conciencie, pero es que hay muchos que no lo son. Por lo tanto, es necesario esa reforma social de la que hablamos, esa reforma horaria, para que la gente realmente sea libre y dueña de su tiempo. Y que yo cuando veo a un paciente que quiere dormir más, pero con sus condiciones, sobre todo laborales o sociofamiliares, no se lo permiten, me da mucha pena. Claro. Cuando es una persona que es por su propia decisión, intento hacerle ver todo lo que estamos diciendo y que haga cambios en su estilo de vida. Pero y yo trabajo en un hospital y una sociedad socioeconómica medio alta, a nivel privado y demás, por suerte o por desgracia, pero hay un grupo de población que yo no veo, pero que son estos que todo lo que estamos diciendo seguramente no lo van a poder cambiar. Entonces, eso hay que ayudarlo. Hace falta legislar, como decía, por eso la primera varita era para los legisladores, para que la gente pueda ser más libre de su tiempo. Claro, por lo que comentas, es importante acostarse y levantarse a la misma hora siempre. Otro mito. ¿Sí? Otro mito, Borja. Sería fantástico poder acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora. Levantarnos a la misma hora, sí, pero acostarnos depende. Porque hay mucha gente que cae en la trampa. Tenemos que intentar tener sueño a la misma hora. O sea, si tú cada día duermes de 11 a 7, es fantástico porque está funcionando bien tu homeostasis del sueño, está funcionando bien tus ritmos circadianos, maravilloso. Pero habrá un día que hayas hecho una entrevista hasta demasiado tarde y los focos te hayan iluminado demasiado y a lo mejor ese día a las 11 no tengas sueño. ¿Te tienes que meter en la cama a las 11? No, porque si te metes en la cama sin sueño, vas a empezar a dar vueltas, te vas a poner nervioso, puede aparecer ansiedad, va a empezar el hipercontrol y seguramente ya no te podrás dormir ni a las 12 que te hubieses dormido. Por lo tanto, hay que dormirse cuando nuestro cuerpo y nuestro cerebro esté preparado para dormir. Por lo tanto, lo que hay que hacer es preparar el camino del sueño para intentar tener sueño a la misma hora. Y si eso lo conseguimos, dormirnos a la misma hora, siempre maravilloso. Y si eso no es así, intentar no desajustar demasiado la hora de levantarnos. Porque, aunque durmamos un poquito menos, bueno, podemos alargar
una hora aproximadamente. Aquí el principal problema viene los fines de semana. Claro. En nuestra sociedad el principal problema viene los fines de semana, hasta tal punto que ya existe un trastorno del ritmo circadiano, un trastorno del sueño, que es el jet lag social, y es llevar unos horarios muy diferentes el fin de semana y los días laborables. Que esto cada vez la gente se va concienciando más de tener esos horarios regulares, pero hasta hace muy poquito, cuando tú le dices a alguien que lo ideal sería que se acostase y se levantase a la misma hora el fin de semana, otra vez el chalao diciendo, diciendo ¿No me voy de tontería, fiesta? ¿no? Claro. Entonces, bueno, gente joven que sale de fiesta y más, es claro que sí, tiene que ser así, todos lo hemos hecho, pero estaría muy bien que empezásemos, yo cuando mi hijo, que ahora empezó a salir, Pau, de 16 años, empieza a salir y veo que quedan a las 12:30 para ya ir directamente a la discoteca. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no quedan a las 6 de la tarde? Claro. Evidentemente, ahora, por suerte, se está poniendo muy de moda el tema del tardeo, ¿no? Que parece que es muy moderno los que van de tardeo. Pues me alegro de esa moda, porque va mucho más en los ritmos biológicos nuestros, ¿no? Pero sí que es importante, y luego, pues evidentemente, están los trabajadores nocturnos y otras serie de circunstancias mucho más adversas, ¿no? Pero cuanto más podamos mantener nuestras horas de sueño en el mismo periodo, más nos lo va a agradecer nuestra salud, porque la cronodisrupción, dormir en horas diferentes o que nuestro ritmo biológico no coincida con nuestras obligaciones, con nuestro reloj social, familiar y con nuestro reloj ambiental, ni con nuestro reloj metabólico, que son todos los relojes que hay, no hay solo uno, nos lleva a esa cronodisrupción que ya por sí misma produce patología, produce síndrome metabólico, produce obesidad, produce cardiopatías, produce trastornos mentales. Claro. ¿Qué pueden hacer los trabajadores nocturnos o los trabajadores por turnos rotativos para dañar lo menos posible su salud por ese horario? Yo recuerdo, Javier, que lo que más daño me hacía durante la residencia médica eran las guardias. Yo no era el mismo en el saliente de guardia, pero no solo en el saliente. Me tiraba 2 y 3 días muy tocado. ¿A ti te hacían también, cuando salías de guardia, trabajar toda la mañana? A veces sí, la mayoría de días no, pero es muy frecuente. Pues a mí me pasaba. Salías de guardia y la mayoría de las veces te tenías que quedar todo el día. Yo lo recuerdo eso cómo es posible que eso fuese así, ¿no? Porque todos tus ritmos biológicos están totalmente desajustados y muchas veces sin dormir toda la noche lo que estás es en un estado hipermaníaco, auténtico peligro para los pacientes que puedas llegar a visitar. Lo primero que hablaría de los trabajadores nocturnos, una vez más, es a nivel social y a nivel de legislar. Y como sociedad nos tenemos que plantear cuántos de esos trabajadores nocturnos realmente nos hacen falta. ¿Cuántos realmente nos hacen falta? Pues evidentemente habrá, como puede ser los médicos, que tendremos que estar de guardia, que sin ningún tipo de duda, y habrá un número que tienen que estar. Pero hay ciertas facilidades que nos tomamos como sociedad, como supermercados abiertos hasta las 12 de la noche, muchos servicios que nos podríamos acostumbrar como sociedad a tener un horario mucho más racional y tener en cuenta que esos horarios tan tardíos de esos trabajos implica que hay gente que está perdiendo su salud por nosotros, por darnos servicio. Oye, vamos a ver si realmente vale la pena que la gente pierda su salud por darme un caprichito a mí a una hora cuando lo toca. Oye, voy a organizarme para intentar comprar a otra hora diferente. Eso como sociedad estaría bien. Entonces, si reducimos el número de personas que tienen que trabajar por la noche o por turnos, ya estamos ganando mucho. Ahí podemos ayudar a unos cuantos ya. Porque el trabajar por turnos o el trabajar de noche va a tener consecuencias para nuestra salud sí o sí. Somos un animal diurno y cambiar nuestro ritmo biológico tiene consecuencias, muchísimas. Entonces, que no se nos asusten los trabajadores nocturnos, pero que lo sepan que es así. Entonces, ¿qué puedo hacer si trabajo de noche? Depende, si siempre es de noche es un turno rotatorio, pero cuando salgo de un turno de noche, tener presente que ya he tenido que preparar que dormir por la mañana no voy a dormir igual y que es normal que duerma menos horas. Bueno, vale. Que cuando salga del trabajo, irme directamente a casa a dormir. Porque muchas veces lo que le pasa a la gente que trabaja de noche para desayunar, a comprar, o tengo que ir, como no veo a mis hijos, voy a llevar a los niños al colegio porque si no, no los veo. Lógico, es lógico, ¿no? Pero entonces estás empeorando todavía más las consecuencias. Entonces, cuando salgan del turno, si ya es de día, gafas de sol para que el sol no me estimule y me voy directamente a dormir. Que en casa haya conciencia, que no haya ruido, que no haya luz, que cuiden también el sueño y el ambiente de ese trabajador nocturno, que todo el mundo eche una mano para ello, ¿no? Y que duerma las horas que puedas. Las horas previas a irse del turno ya tiene que programar también su alimentación. No cuando salgo y llego a casa me pego un súper desayuno, pues tengo que haber hecho mi cena de ese turno nocturno, pues 2 o 3 horas antes de irme, terminar para que así ya me vaya también con la digestión hecha cuando me voy a dormir por la mañana, no pegarme el gran desayuno por la mañana, ¿no? E intentar tener luz
en las primeras horas del turno para un poco sincronizar para engañar al cerebro de alguna manera que mi noche ahora va a ser mi día y mi día será mi noche. Y entonces, como muchos se despertarán pronto y no conseguirán dormir esas 7 o 8 horas que necesitan, y muchos se quedan, por desgracia, en 4 o 5 horas y ya se despiertan y no pueden, pues que si luego al día siguiente tengo otra noche, voy a volver a trabajar de noche, una siesta, pues si hago 5 más 2, está bien, estoy consiguiendo, no es lo ideal, pero es mucho mejor 5 más 2 o 6 más 2 que no solo 5. Esa es una buena solución también las siestas diurnas si al día siguiente vuelvo a tener que trabajar de noche. Claro, la siesta, por lo que comentas, puede ser una herramienta muy útil para cualquier persona, no solo para trabajadores nocturnos, ¿no? La siesta no es algo social, la siesta no es algo mediterráneo, no es algo latino, la siesta es algo biológico de nuestra especie. Ese periodo principal de sueño nocturno que decíamos que variará en cantidad y en calidad según las personas, y un periodo breve de sueño diurno que nos repara, que nos regula la tensión arterial, que nos hace ser más productivos y tener más atención, que nos pone de mejor humor. Todas esas funciones nos da la siesta. Pero desde que entramos en el ritmo feroz, desde la revolución, revolución industrial, claro, la siesta también estorba. No, la siesta no hace que la gente siesta deja de producir, ¿sabes? ¿no? Que en Andalucía tenemos mala prensa por sí, eso. porque bueno, esto de las prensas por comunidades es terrorífico, estos clichés, la verdad es que sí, ¿no? Y evidentemente la siesta pues, es muy saludable y tiene todos estos beneficios. Una siesta de 20-30 minutos. La siesta, si tú tienes un problema de insomnio, tienes que tener cuidado con ella, porque si pones mucha siesta, estás restando homeostasis, balance del sueño, equilibrio, entonces puede ser que te cueste más dormir. Pero si tú no tienes ningún problema del sueño y duermes bien 8 horas y tu cuerpo te pide al mediodía dormir 1 hora y la haces bien y te levantas bien y no te levantas aturdido, ¿por qué no la vas a hacer? O sea, que eso también de 20-30 minutos, no más, sí suele ser así, pero también depende. La necesidad de siestas muy largas a veces nos está indicando que el sueño nocturno no está siendo bueno, ¿no? Que está fraccionado aunque no me dé cuenta, que pueden estar existiendo apneas, otro temazo, el de la apnea del sueño, ¿no? Y que por lo tanto, por el día tengo un aumento de somnolencia diurna que me hace llevar una siesta más prolongada. Debe haber muchas situaciones diferentes. Porque en una siesta de 15, 20, 25 minutos entramos en fase no REM 1, no REM 2 y nos levantamos. Y se acabó. Pero no entramos en un sueño profundo. Normalmente no, igual empiezas a entrar un poquito, pero no, con 20-30 minutos, y ya igual con 30 puede ser que según las necesidades de tu cuerpo puede que... ¿Y por qué muchas personas cuando se pasan de esos 30 minutos, se le va la hora, se levantan con muy mal cuerpo, mucha dificultad cognitiva, no pueden trabajar, les duele la cabeza? Porque ya han entrado seguramente en esa fase 3 del sueño, que hemos dicho que era una fase de limpieza, pero que hemos dicho que era una fase de ondas cerebrales muy lentas, ¿te acuerdas? Que se parecen mucho a un estado de coma, la actividad cerebral. Por lo tanto, claro, si te despiertas de una actividad cerebral así, en que tus neuronas están bailando sincrónicamente y pasándoselo pipa, pero a nivel de cómo tú te encuentras en ese momento no es para una vigilia, estás totalmente ido. Estás totalmente, te puedes despertar pues pesado y con dificultades importantes para hacer una actividad durante un tiempo, ¿no? Por eso las siestas breves suelen sentar mejor, porque no llegas a esa fase y te despiertas ya, es suficiente para reparar. Hay pacientes que dicen, no, yo es que la siesta no soy capaz, digo, ya sí, vale, pero tú cierra los ojos, lo mismo otra vez, para, lentifica. Después de comer, si puedes, estás en casa, ojalá haya sistódromo en tu trabajo. Siestódromo. Siestódromo. En estos de Silicon Valley que tanto nos toman el pelo a los demás, ellos lo tienen. He visto algo de la cápsula del sueño en Google. Sí, así es. Y por ejemplo, los orientales, los japoneses, son los mayores defensores de la siesta hace muchísimo tiempo, porque hay estudios fantásticos, te estoy hablando de hace 20 años en Japón, que decían que los trabajadores, que ellos son también muy de la productividad, claro, ¿no? Y que los trabajadores que dormían la siesta y trabajaban, por lo tanto, una siesta de 20 minutos y trabajaban media hora menos, eran más productivos que los que no la hacían, ¿no? Es decir, hay mucha historia ahí. Pero a estos que le dicen, no, yo es que la siesta, porque a muchas personas les pasa, ¿no? Yo la siesta soy incapaz de dormirla, te dicen, porque cierro los ojos y mi cabeza no para. Bueno, ahí la red neuronal por defecto, ¿no? Estresada, ¿no? Pero dice, da igual, cierra los ojos y descansa un poco. Porque la realidad de que de lo que nosotros creemos que dormimos, tanto de día como de noche, a lo que realmente dormimos es muy diferente, porque nosotros somos conscientes ¿de qué? De la vigilia, es lo que define la vigilia y lo que define el sueño, la falta de conciencia. Entonces, si tú en 1 hora te despiertas 3 veces, vas a decir, Javi, me pega ojo, yo llevo 1 hora despierto, pero a lo mejor tienes 45 minutos de sueño ahí.
Claro. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Claro. Has mencionado antes una marca de ron. Bueno, un ron, ya está. Sin marcas. Sin marcas. ¿Cómo afecta el alcohol a nuestro sueño? Porque se escucha también pues, personas que dicen tomar 2 copitas de vino para dormir mejor o que el alcohol le ayuda a descansar, a relajarse. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Adultos jóvenes, otra vez, este estudio de 18 a 34 años, el 10% confiesan tomar alcohol y de ese 10%, el 63% de ellos lo hacen como herramienta para dormir. Con fines como de hipnóticos. ¿Vale? Interesante. Otro mito, el alcohol no hace dormir mejor, hace dormir peor. El alcohol es un sedante que va a deprimir mi sistema nervioso central y que me va a producir que tenga la sensación de sueño y puede ser que me duerma antes. Pero el alcohol provoca mayor fraccionamiento del sueño, bloqueo del sueño REM, porque provoca despertar precoz, hace que cuando bebes alcohol, lo normal, y sobre todo a partir de según qué edad que lo metabolizas peor, te despiertas mucho más temprano, porque el alcohol produce despertar precoz. Entonces, el alcohol empeora la calidad del sueño, pero además, asociar cualquier sustancia, pero menos una droga dura, como es el alcohol, para dormir, es que al final, aparte que duermes peor, te puede crear un problema de drogodependencia. Claro. Tenemos muchos pacientes, yo tengo muchos pacientes que empezaban a beber, no bebían, y empezaban a beber, a tomarse una copita de vino blanco para relajarse y así empezar a dormir mejor. Y al final los visitas y llevan años que esa copita se ha convertido en una botella o en 2 botellas de vino blanco antes de dormir. Y es un drama realmente, el alcoholismo es un drama. El alcoholismo realmente es un drama personal y un drama familiar y un drama social, ¿no? Entonces no hay que confundir el alcohol, no es recomendable, no mejora el sueño. Y a todo aquel que tenga problemas de insomnio, una de las primeras cosas que le diría es que por la noche no cene con nada de alcohol, con 0 gramos de alcohol. Eso es importantísimo. Claro. Javier, ¿verdadero o falso? ¿Puedo tomar cafeína, obtener sus beneficios y evadirme de sus perjuicios de por vida? Dependerá de la cantidad, dependerá de tu metabolismo, ¿no? Dependerá de tu genética ¿Cómo nos y de afecta? tu epigenética. Hay metabolizadores rápidos de la cafeína, metabolizadores lentos. La cafeína es la segunda sustancia, los derivados de la cafeína, el café son la segunda sustancia más, hasta donde yo sé, más comercializadas después de los derivados del petróleo. Con sustancias te hablo, ¿eh? Entonces, claro, hay una industria muy poderosa también detrás, ¿no? Y va muy bien para nuestra sociedad hiperacelerada. Claro. Y tiene claramente, y cada vez se están publicando más estudios y se habla más de cómo el café tiene una serie de beneficios hormonales a nivel estrogénico y demás, y es cierto, y el café nos ayuda a focalizar. Sí, tiene sus beneficios, pero en este estudio comentan que, bueno, no más de 3-4 cafés. Yo en mi consulta, en mi práctica clínica veo que más de un café a los pacientes insomnes les afecta y que cuando toman les dicen, oye, baja de esos cafés a 1, tómate un café por la mañana que va a tener todos esos beneficios que estamos hablando, de alerta, de focalizar y demás, pero no más, empiezan a funcionar mejor. Porque el café, la cafeína, ya sabes que a las 12 horas de tomarme el café, a las 12 horas todavía tengo un 25% activo en mi cerebro. Un café de las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana tengo un 25% activo, pero a las 6 horas, a las 9 de la noche tengo un 50% activo. Y es el momento que tengo que estar ya como el Dalai Lama allí en plena relajación física y mental. Y no, y lo que estoy es con un pico de excitación. Si hablamos de una sociedad hiperacelerada, con exceso de velocidad, desde mi punto de vista, todo lo que pongamos para mayor velocidad no nos va a beneficiar. Sí, ese beneficio, aparte de otros, en cuanto a poder ayudarnos a focalizar mejor, pero es que hay otras herramientas independientemente de las sustancias para poder focalizar mejor, como ya hemos hablado, ¿no? Claro. Reducción de pantallas, meditación, etc. Claro, muy interesante lo del café. Hay trabajos que habrás leído que dice que dificulta la latencia de sueño, ¿no? Que puede alterar el ritmo circadiano, incluso interferir con el sueño REM. Y es una droga, una sustancia muy socialmente aceptada. Socialmente aceptadísima y por todos y que tomamos todos, la mayoría, la inmensa mayoría. Y que la gente no se plantea que pueda interferir con el sueño, incluso cuando personas que tienen un insomnio grave. Fíjate cómo no se lo plantean, Borja, que yo una vez tuve un paciente que siempre me acordaré que cuando esa historia clínica detalladísima, que le preguntamos por todo lo que hacemos, ¿no? Cuando entramos en las santinas y consumo de estimulantes, me dijo que tomaba 14 cafés. 14. 14 cafés. Y 6, 7, 8 hay muchos que te cuentan. Claro, como una persona que viene por un problema de insomnio,
No se puede haber plantea. normalizado tanto que tomar 14 cafés Sí. puede no estar afectando a su sueño. Qué brutal, qué brutal. Hablando de consecuencias, vamos a entrar un poco en las diferentes consecuencias por órganos y aparatos, si quieres, o como la quieras categorizar, de insomnio crónico. Es decir, no duermo bien, pero no un día ni dos, sino años durmiendo mal. Por ejemplo, consecuencias psicológicas y psiquiátricas, ¿qué es lo que más ves en consulta? Trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo. Incluso, evidentemente, digamos, en lo que siempre se cuenta, ¿no? Que la genética es la pistola, ¿no? Y aquello de que lo que descarga el arma es la epigenética y es el estilo de vida. Todos, yo creo, muchas personas tenemos una potencialidad para desarrollar un trastorno psiquiátrico, un trastorno neurológico como la epilepsia, según a los extremos que llevemos a nuestro cuerpo, ¿no? Y evidentemente la privación de sueño, hemos dicho que está tremendamente relacionada con el mayor riesgo de desarrollar ciertos trastornos psiquiátricos y al revés. Muchas veces el insomnio es el primer síntoma de un trastorno psiquiátrico, que eso también hay que Sí, tenerlo muy en es cuenta. bidireccional. Es bidireccional, entonces nos sirve para un diagnóstico precoz de trastornos psiquiátricos, que por desgracia son, como decimos, cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces hay que vigilar siempre que aparece un problema de insomnio, interrogar o ver un poquito, y nosotros nos ayudamos mucho de nuestros compañeros psiquiatras en estos casos que podemos tener dudas de que esto esté sucediendo. No sé dónde escuché, creo que fue un psiquiatra precisamente, el decir que no había ni un solo trastorno psiquiátrico donde no hubiera alguna alteración del sueño, aunque fuese mínima. ¿No tendrá que ver con esa cohesión emocional que has dicho que puede aportar algunas fases del sueño? Sin duda también, ¿no? Bueno, pero los trastornos psiquiátricos también hay un componente, bueno, muy genético y de desarrollo y de vivencias, ¿no? Lo que está clarísimo es que dormir bien, podríamos decir, es un buen colchón para Protege. que tengamos menos riesgo de desarrollar un trastorno psiquiátrico, un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, sin ningún tipo de duda. A nivel cardiovascular, por ejemplo, tengo más riesgo de infarto si no duermo bien. Así es, si duermo menos horas, si las duermo mal, las duermo fraccionadas, mi sistema cardiovascular sufre y tengo más riesgos, pues, de hipertensión, de cardiopatías, infartos, entre ellas sin ningún tipo de duda, y cardiovasculares y cerebrovasculares también. A nivel metabólico y endocrino, hay un apunte que a mí me encanta sobre este tema, es que una persona que está haciendo dieta, si tú y yo estamos haciendo dieta, porque nos sobran unos kilos y queremos perder algo de grasa, em, si tú duermes bien y yo duermo, si tú duermes 8 horas y yo duermo 6 horas, probablemente del 100% de peso que yo pierda, más de un 60% va a ser masa magra. Y del 100% de peso que tú pierdas, al revés, más de un 60% va a ser masa grasa y perderás mucha menos masa magra que yo. Es brutal, ¿eh? Cómo puede el sueño hacer que pierdas una cosa u otra. U otra. Total, es que desajusta nuestro sistema metabólico, ¿no? Nuestro sistema endocrino. O sea, las personas que duermen menos de 6 horas tienen 3 veces más de riesgo de tener obesidad. Unas personas, o sea, tú ahora mismo, tú y yo estamos aquí sin sobrepeso ninguno de los dos, y tú empiezas a dormir 6 horas y yo duermo 8, y de aquí a 5 años tú tienes 3 veces más de riesgo de tener obesidad que yo. Brutal. ¿Qué te parece? Y a nivel de hipogonadismo, producción de testosterona, Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Los espermatozoides más pequeñitos, de peor calidad, y disminuye la fertilidad y también, evidentemente, las hormonas masculinas y sexuales. sexuales. Sí, sí. Increíble, increíble. Y hay algo que me preocupa mucho, que es la consecuencia inmunológica. Es decir, al final nuestro sistema inmunológico no solo nos libra de los virus de invierno, sino también de, por ejemplo, el cáncer o de que Así haya es. la aparición de enfermedades muy graves. ¿Qué ocurre en el sistema inmunológico cuando no descansamos bien? Que lo debilitamos, que no le dejamos hacer su función, que no le dejamos recargarse y descansar y reparar. Y entonces empieza a tener fallos. Y es incapaz de defendernos ante los virus, las bacterias y las agresiones externas. Es incapaz de realizar bien los procesos inflamatorios. Es incapaz de detectar esas, como muy bien decías, Borja, esas mutaciones malignas que se están continuamente produciendo. Es que nosotros nos estamos rompiendo y está habiendo mutaciones malignas en nuestro organismo continuamente. Que eso es lo que Claro. mucha gente no es consciente. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunitario las Ofrece. detecta y no evolucionan. Y no se desarrolla un proceso cancerígeno con cada una de esas. Suerte de nuestro sistema inmunitario. Claro. Y dormir. El típico ejemplo que siempre cuento, pero para que es también muy ilustrativo, ¿no?
Mismo grupo de población, cogieron, los pusieron en un hotel y dijeron, estos dormís 6 horas y estos dormimos 4. Y pusieron un virus muy sencillito, un rinovirus, un virus del resfriado común. Y lo inocularon y los que dormían 6 horas se contagiaron 4 veces más que los que dormían 8. Claro. Es tan amplia las funciones de nuestro sistema inmunitario y que es otra de las cosas que más machaca, que va a la línea de flotación de nuestro sistema inmunitario, el estrés. Si es que al final todo está relacionado. Muy conectado. Nuestra salud es algo totalmente holística y cuando empieza a fallar por una parte hay que buscar, evidentemente, yo soy un defensor total de buscar la causa de la enfermedad, ¿no? La causa, no tratar el síntoma, que por desgracia nuestra medicina cada vez está más en tratar el síntoma. Y estamos normalizando como sociedad y como sistema sanitario las patologías crónicas. Totalmente. Y hay mucho detrás ahí, ¿no? Porque bueno, eso para muchos les va muy bien que se normalicen las patologías crónicas, ¿no? Se venden más fármacos, hay más ocupación hospitalaria también la sanidad privada y demás. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Tirando contra su propio... No, yo soy muy claro en estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de tratar solamente el síntoma, que hay que tratarlo y necesitamos buenos fármacos, por supuestísimo. Suerte que existe la industria farmacéutica, pero no podemos basar nuestro sistema sanitario en simplemente tratar los síntomas. Tenemos que ir al origen y en eso, una vez más, entra el estilo de vida y hay que leer, hay que ir a la bioquímica, hay que ir a lo ortomolecular, hay que ver qué está pasando, porque si vamos ahí, que nos va a dar información mucho antes de que aparezcan los síntomas, vamos a prevenir. Y a los que les importan, sobre todo, los que les importa lo económico, vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Cuánto le cuesta a un país, cuánto le puede costar el insomnio? ¿Hay estudios de economía sobre este tema? El que yo conozco, que ya tiene unos cuantos años, era en Estados Unidos, que es donde más estudios hay sobre todas estas cosas. A mí me dan una envidia a los americanos en el sentido de ser investigador en Estados Unidos. Es fantástico porque allí ellos, bueno, pues más o menos a la parte asistencial le dedican un 20% y tienen un 80% para investigar. Pues si tuviese un 80% del tiempo para investigar, cómo disfrutaría, ¿no? Y cuántas cosas veríamos, ¿no? Pero ellos en el 2015 creo que vieron el coste del insomnio a nivel económico, ¿no? del país y eran, si no recuerdo mal, 150 billones de dólares. No quiero decir una cifra que no es, pero creo que recordar que era una auténtica barbaridad. Un disparate. Una auténtica barbaridad. Y buscando soluciones, ¿qué suplementos puedes utilizar con tus pacientes, no fármacos, suplementos, para darle ese push que pueden necesitar y ayudarles un poco? Ahora, cuando empezamos a hablar así de sueño y de pacientes, normalmente ya nos estamos yendo simplemente concretamente a los pacientes con insomnio, porque hay otras patologías. Si hablamos de los pacientes con insomnio, evidentemente, como tú dices y como decíamos, yendo a la causa, yendo a ver qué se está desgastando a nivel bioquímico, podemos tener muchos complementos y plantas medicinales que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, cada vez utilizamos más, es un descubrimiento bastante reciente para mí, la utilización de un aminoácido no esencial que es la glitina, que te ayuda a regular los niveles de serotonina y es básico. Tiene actividad como neurotransmisor incluso. También el magnesio, que es uno de los minerales que con el estrés sale de la célula y lo perdemos por la orina. Y hay estudios en Francia que muestran que el 60% de la población tiene un déficit de magnesio. Ojo también con suplementarse locamente de magnesio cada día sin medir, porque el magnesio va acoplado al calcio, como bien sabes, y entonces un exceso de magnesio nos puede llevar a un déficit de calcio. O sea, todo esto siempre tiene que ser bajo un control médico. Esto de que los complementos alimenticios o las plantas medicinales las puede hacer uno así alegremente, no, pueden ser de más o menos implicaciones que los fármacos, lógicamente, pero aquí estamos hablando de salud. Y en medicina y en salud primero un diagnóstico y luego un tratamiento. Porque yo me voy a poner a tratar con plantas o con complementos alimenticios un insomnio que ha empezado, que a lo mejor va a acabar desencadenándome un trastorno mental y voy a perder unos años básicos para un diagnóstico precoz. Evidentemente no, vamos a estar seguros de lo que estamos tratando, pero cuando ya estamos seguros y tenemos un buen diagnóstico, evidentemente, pues otro que a mí me encanta es el azafrán. Azafrán, que tiene una capacidad para ayudar a la neuroplasticidad de nuestro cerebro como antiinflamatorio, como antioxidante. En pacientes hay estudios de la combinación del azafrán con otro adaptógeno que me encanta, que es la rodiola. La combinación de rodiola y azafrán, y utilizados por la mañana, como efecto
antidepresivo y lo comparas con un inhibidor de la recaptación de serotonina y a las 6 semanas es unos resultados muy, muy similares. Esto es fantástico porque puedes escalar la decisión terapéutica. Claro. Yo no soy ni profármacos ni antifármacos. Yo lo que soy es una persona que está puesta ahí por casualidad, al que me viene alguien pidiendo ayuda para tener una mejor salud y para mejorar su calidad de vida. Y yo lo que necesito son el mayor número de herramientas posibles que me permita ayudarle. Y eso hace que continuamente tengamos que estar aprendiendo. Y los fármacos nos ayudan con mucho, y los complementos alimenticios nos ayudan con mucho, y el estilo de vida, y saber de temas también quizá un poco que puedan sonar más espirituales, claro. Lógicamente. Tenemos que saber de muchísimas cosas y aún así yo me consigo considerando un auténtico ignorante y que necesito aprender muchísimas cosas porque quiero ayudar en lo máximo posible a mis pacientes, ¿no? Eso me ha llevado a estudiar hipnosis, eso me ha llevado a estudiar medicina tradicional china y acupuntura y programación neurolingüística. ¿Cuántas cosas me gustaría poder aprender más, ¿no? Ahora, y a mí, por ejemplo, el tema de la psiconeuroinmunología, de la microbiota, me apasiona, me parece un tema increíble, increíble la cantidad de evidencia científica que hay, y cuando te sientas con según qué compañeros tuyos de la medicina alopática y les hablas de la microbiota y estas cosas, te dicen que eso son chorradas, que no hay evidencia científica. Oiga usted, siéntese, póngase a estudiar, véase la evidencia científica y déjese el ego un poquito aparte. Totalmente. Y eso ya nos toca hacer esa reflexión a los que sois más jóvenes todavía, yo creo que pues, con mucha más fuerza, y a los que os dedicáis a la divulgación, yo creo que es algo básico. Es fundamental. Yo me acuerdo en mi primero de medicina que veía algunos compañeros que llegaban ya con el maletín de médico y que ya eran doctores el primer día de primero de medicina. Y yo decía, yo creo que yo no me he enterado, yo estoy aquí por casualidad, ¿no? Totalmente. No somos importantes, lo importante es el paciente. Totalmente, hay que tener una perspectiva súper abierta porque siempre se puede aprender de quien menos te lo espera y siempre hay cosas que se te escapan, obviamente, ¿no? Es imposible. Y hay pacientes que te cuentan que cuando van a un médico que a lo mejor no sabe qué es lo que tienen y no les puede ayudar, su ego, en vez de decirles esto que acabo de decir, oye, no sé qué te pasa, no te puedo ayudar, porque es así, la medicina es una ciencia exacta, ni somos sabios, se enfadan con el paciente y les echan bronca. Sí, le culpabilizan encima. Culpabilizan encima. Sí. Entonces, esto tenemos que conseguir poco a poco que no sea así, ¿no? Bueno, también luego por parte del paciente hay otras muchas cosas que podemos hablar, ¿no? Pues Javier, ha sido una charla fascinante, me ha encantado, se me han quedado muchas cosas en el tintero, espero que en un futuro pues nos podamos volver a encontrar y volver a hablar de este tema que nos apasiona a los dos y al público también. Y seguro que en la charla de hoy, la horita y media que hemos estado hablando, se llevan unas píldoras súper útiles y súper prácticas. Te lo agradecemos todos y nada, espero que hayas estado tú también muy a gusto. Bueno, y ahora ya me quedo sorprendido de que ya me eches. Si yo quería seguir hablando, me dices que una hora y media, yo pensaba que llevábamos 10 minutos. 10 o 15. No, el placer es mío. La verdad es que me ha encantado conocerte, que lo haces ameno, lo haces súper pedagógico. Eres, creo que, una persona con una mente brillante y te felicito porque sin duda tu labor es fundamental y ayudas a muchísima gente, y que nadie piense que porque hablemos de las pantallas, de las grandes compañías tecnológicas y demás, la labor que hacéis en redes, ayudando poniendo el conocimiento, quien lo hace de forma seria, es una función fantástica, y te felicito por ello y te agradezco el haber podido compartir un tiempo contigo. Gracias a ti, Javier. Pues nada, chicos, espero que os haya sido de utilidad este episodio y nos vemos en el siguiente, que será el episodio 35 de Mejor que Ayer. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.